Internet. La saludamos desde aquí. Así que esperamos que usted esté sentado ahí con su libreta, con su Biblia abierta, esperando esta maravillosa palabra. Gracias al Señor que estamos aquí, que estamos contentos, que Dios es bueno, que en Él está todo perfecto. Así que, sin más, le dejo por aquí a nuestro pastor. Bendecido. Mami, guárdame eso ahí. Me quedo. Bien, ¿cómo están los niños? ¿Bien portados? Bien portados. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido hablando, porque nos conviene a nosotros, así nos refrescamos y así cooperamos y colaboramos con personas que nos sintonizan quizás por primera vez a través del internet, los cuales saludamos esta mañana y le decimos que estamos reconstruyendo la página y por eso usted encuentra algunas dificultades ahí, pero ya eso quizás en un par de semanas estará todo listo. Lo voy a tomar desde el punto donde empezamos hablando del conflicto de los sistemas, sistema de Dios y sistema antagónico a las cosas de Dios, y donde estuvimos viendo la formación de estos dos sistemas. El primer sistema se nota estableciéndose en Génesis 10, donde aparece este señor Nimrod con todo su grupo de colaboradores tratando de hacer una torre para llegar al cielo, imitar ya a uno que quería subir al trono y poner su trono del lado del Altísimo, y donde dice la palabra que descendió Dios y confundió, y de ahí nace la palabra confusión, de ahí nace la palabra Babel y de ahí nace la palabra Babilonia, que quiere decir confusión. La palabra Babilonia no quiere decir simplemente confusión religiosa, sino es confusión en todos los aspectos de la sociedad que se desenvuelve en ese momento. Estuvimos viendo el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra, cuando habla a Abraham, descendiente de toda esta gente, donde el padre de Abraham, Taré, y el abuelo de Abraham, Nacor, eran inclusive adoradores de ídolos y venían de toda esta descendencia. Y Dios les repite, dice, y ya Dios le había dicho a Abraham, o sea, no era la primera vez que se lo decía, yo quiero hacer de ti una nación grande y poderosa, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, pero es necesario que salgas de tu tierra y de tu parentela. O sea, le está diciendo, tú no puedes, para yo hacer contigo lo que yo quiero hacer, tú no puedes funcionar como funcionan ellos. Entonces ahí vemos los dos establecimientos de los dos sistemas. También vimos ahí claramente cómo Dios una y otra vez derrumba estos sistemas antagónicos y trata de que su gente tome las riendas para llevar el sistema de Dios en la tierra, pero también hemos visto que lamentablemente la gente de Dios le ha fallado. En vez de la gente de Dios poder influenciar en el sistema antagónico y ir contrarrestando, más bien el sistema antagónico se infiltra dentro del sistema de Dios y lo contamina hasta el punto más reciente que vemos ahí la declaración de Jesús cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se pusiera insípida, para nada sirve. Y vimos también ahí en el último libro de la Biblia, Revelaciones, Apocalipsis, cómo Dios mismo dice que su pueblo está dentro de Babilonia. Por eso es que Él le dice, pueblo mío, salid de en medio de ella. Quiere decir que si el pueblo está dentro de Babilonia, pues naturalmente pues se hace
ineficaz la labor que Dios quiere hacer, porque es un pueblo que está totalmente confundido en religión y en todo lo que hemos venido hablando. Y ahí estuvimos diciendo que todo lo que Dios tiene establecido, recuerda que Dios no empezó lo que nosotros vemos pasar, no lo empezó antes de anoche, sino que antes de la fundación del mundo, cuando el mundo no existía, Dios arquitectó su plan completo. Y eso lo estableció para que en su momento, en el orden de los tiempos, que así vamos a hablar sobre el orden de los tiempos de Dios, se fueran manifestando cada una de estas cosas que ya Dios había establecido. Lo que Dios tiene establecido no lo detiene nadie. Lo único que detiene lo que Dios estableció es que se cumpla el tiempo. Pero cuando llega su tiempo, su día y su hora, eso no lo detiene nadie. Porque eso ya está escrito. Y en ese libro donde eso está escrito, que se llama el libro de las obras, Dios no va allí cada 2 semanas a chequear qué es lo que va a borrar para enmendarlo conforme al deseo de los hombres. Diga gracias a Dios por eso. Que nosotros no podemos hacer nada para torcerle el brazo. Por eso podemos confiar ciegamente en el invisible, de que Él no cambia su plan, que cuando Él dice ahí a través del profeta, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son los tuyos. ¿Qué nos está diciendo? A ti te conviene cambiar tus pensamientos a los míos, porque yo no voy a cambiar los míos a los tuyos. Sería una locura, ¿no? No podríamos confiar ese día. Entonces hemos estado ahí, y ya tomándolo, hemos estado compartiendo de que Dios manifiesta su plan. ¿Por qué es importante este tipo de mensaje? Porque dentro del plan de Dios estás tú. Cuando tú descubres el plan de Dios, descubres el tuyo. Y el de tu familia también. O sea, lo que sucede es que hemos estado hablando de que estamos viviendo una sociedad que cada día, aunque lo dice la palabra, se inclina más hacia el egoísmo personal. Y entonces cuando la persona, no debo decir tú, cuando la persona va buscando su plan y su plan no tiene que ver con de Dios, se cumple aquello que Jesús dijo: oye, sin mí. Ahora, cuando tú te interesas en el plan de Dios y tú entiendes que el tuyo está dentro del de Él, entonces encontrando el de Él encuentras el tuyo y el de tu familia también. Pero no es este no es el mensaje popular. ¿Por qué? Porque una vez más el apóstol Pablo se encarga de decirle a Timoteo: en los postreros tiempos vendrán tiempos difíciles, y la traducción es: será muy difícil mantenerse cristiano. Entendemos que cristiano y religioso son dos cosas diferentes. ¿Ves? Y entonces una de las características de la sociedad, recordando que Pablo a quien le escribe es a la iglesia, ¿aló? Las características es amadores de sí mismos más que de Dios, amadores más de los deleites que de Dios. Será una dentro del mundo religioso que funciona en lo natural, no en lo sobrenatural, muy expuesta a las emociones, muy expuesta al hazme sentir. En la semana pasada hice un comentario y dije, no es en forma de crítica, sino solamente una información sobre este grupo, que es un grupo inmensamente grande en el mundo entero, de las iglesias de los brasileros, que se llama la Iglesia Universal de Jesucristo. Esta gente tiene iglesias en Brasil que acomodan 80,000 personas. O sea, el estadio en esto de los peloteros aquí es poquito. Yo he estado en Brasil y conozco esas iglesias y eso es una cosa que te cuento. Y entonces no solamente allá, sino estaba mencionando que he visto unos anuncios, viendo otros programas que no tienen nada que ver con religión, pues ellos pasan su anuncio ahí.
se llama Guapa América, que transmite de Puerto Rico para Nueva York. Y entonces es sorprendente la cantidad de templos que tienen esa gente, grandes. Y el otro día estaban anunciando, tienen 8 iglesias en Nueva York, pero 8 iglesias enormes de grandes, ¿eh? Entonces, conociendo nosotros de cerca cómo funcionan ellos, cuando nosotros estábamos en Pal Avenue, estas personas no son gente que te empiezan una iglesia en la sala de una casa y después se van para un hotel y después con arañando la tierra alquilan un localcito y van creciendo poco a poco. No, esta gente cuando llegaron allá a Hialeah fueron y compraron sin tener a nadie la iglesia metodista que estaba cerrada y pagaron $2,5 millones por ella. ¿Cómo sacan el dinero? No sé ni me interesa. Pero a lo que voy, lo que esta gente le ofrece a la gente es lo que a la gente le gusta. Tú te pones a observar qué ofrecen y te das cuenta que es lo que la gente busca, porque están repletas esas iglesias, incluyendo la de aquí de Miami, que era la iglesia de Bobby Cruz y Richie Ray, que ellos la tenían más o menos ahí. Ellos compraron a Bobby Cruz y Richie Ray, después que Bobby se fue de ahí, se retiró del pastorado, y Richie también. El hijo quedó con ella y no funcionó y ellos la compraron. Lo que esas personas han hecho ahí, incluyendo 2 columnas de mármol que han puesto en la puerta de entrada aquello es una cosa, y un edificio al lado que es una cosa digna de pasar por allí, ¿verdad? Está en Flagler y la 30 y pico, puedes visitar allí. Pero entonces tú te das cuenta, lo que ellos manejan es, por ejemplo, próximo domingo, el pan bendecido. Traiga su flauta de pan. El obispo le va a bendecir el pan. A su casa y se lo da de comer a su ¿cómo se llama? A su familia. Y eso pues va a liberar de demonios, va a liberar de esto, va a liberar del otro. Y la gente hace fila antes que abran la iglesia con su flauta de pan, esperando que abran para correr los cientos y miles de personas. O la rosa bendecida, o el aceite de aquí, o el agua, o el manto, o caminar por arriba de la sal, en fin. Pero se llena. ¿Qué te dice eso? Que es una sociedad que van buscando ellos. Resuélveme a mí, hazme. No me digas que yo haga. No me mandes a estudiar la Biblia, no me mandes a declarar la palabra, no me mandes a tener una relación con el Espíritu, no me andes en eso. Dame una pastillita. Como Moringa Plus, que me cubre 300 enfermedades. ¿Entiendes? Y eso es lo que la gente busca. Entonces, en telemundo te lo enseñan. Simplemente tú quieres triunfar en algo. Busca qué es lo que la gente necesita. Ofréceselo, aunque tú no se los vayas a dar. Pero simplemente ofréceselo y vende si la gente cae. Porque es la sociedad que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque está confundida. Entonces, nosotros entendiendo el plan de Dios, logramos entender el nuestro y de nuestra familia. Entonces Dios manifiesta su plan, no es que lo inventa, no es que lo cree, lo manifiesta, lo que ya tiene establecido a través de dispensaciones, tiempos, épocas, temporadas y estaciones. Y así como Dios tiene estos parámetros, oído, escucha, nosotros en nuestra vida personal debemos tener los nuestros. Entender nuestras épocas, nuestras temporadas. No siempre es tiempo de lo mismo. Por eso es que uno consulta a Dios para las cosas. Eso nos lo enseña David en medio de la guerra, consultando a Dios. Dios, ahí están nuestros enemigos, ¿qué hago? Y Dios sube contra ellos, que los he entregado en tus manos. Tiempo más tarde, los mismos enemigos, allá va David. Dios, ¿qué hago? No subas, tranquilo, quieto. O sea, sí nosotros debemos comprenderlo igual. Debemos tener estaciones y saberlas entender. Y saberlas aceptar, estaciones, tiempos, épocas, como Dios lo tiene. A través de anuncios, decretos, Dios manifiesta su plan
encomiendas. Porque oído, Dios nunca va a manifestar nada que primero no haya anunciado. Cada evento importante en la historia, Dios siempre lo ha anunciado primero. Que la gente lo haya querido entender, creer, le haya prestado atención, es otra cosa. Que la gente muestra un desinterés por oír el plan de Dios, es otra cosa. Anuncio clave: he aquí la Virgen, la señorita dará a luz un niño y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ese fue el profeta Isaías. Es un anuncio importante, pero es un anuncio del plan de Dios. Entonces a la gente no le interesó eso, sin entender que dentro del plan de Dios venía el Salvador de ellos. Gloria a Dios. Si ellos hubieran entendido el plan de Dios, hubiesen entendido el de ellos, si hubiesen entendido que dentro de ese plan estaba la salvación de ellos. Pero como a ellos no les interesó, Isaías tiempo más tarde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. ¿Por qué no creyeron el anuncio? Porque el anuncio no iba dirigido a ellos, sino iba dirigido a enseñar el plan de Dios. O sea, a la gente no le interesa el plan de Dios. No dándose cuenta que al no interesarse eso, olvidan aquello que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y cómo este opera, y todas las demás cosas por las cuales la gente se enferma, se afana, se mata, hacen guerra, se divorcian la gente, los padres y los hijos se matan, serán añadidas. Pero a la gente no le interesa saber el plan de Dios. Ellos están buscando: háblame de lo mío. ¿Cómo, a pesar de que yo adultero, hay problema en mi matrimonio? ¿Cómo yo resuelvo eso? ¿Cómo, a pesar de que yo me emborracho, tú sabes, mis hijos no me falten el respeto? Háblame de eso, ¿eh? Háblame de que si mi mujer me sorprende viendo pornografía en el internet, los hijos míos no se metan a verla. Yo sí, pero ellos no. Háblame de eso. ¿Cómo yo sentirme bien a pesar de que yo quiero seguir haciendo eso? Y entonces, lamentablemente, la iglesia religiosa evangélica ha diseñado un mensaje dirigido a eso, a que la gente se sienta bien. Entonces hemos dicho que estos mensajes anunciando lo que Dios ha establecido para manifestar, Dios nunca coge multitudes para hacerlo. Nunca. No sé si nosotros seamos de ese grupo que nunca hemos sido multitudes para hacer un anuncio. Y que a lo mejor tú, porque no ves las multitudes, no te sientas muy cómodo. Pero créeme que tú no vas a encontrar nunca un anuncio de Dios aquí en la Biblia a través de multitudes. Nunca. Siempre lo vas a encontrar a través de un grupo reducido, y a veces tan reducido como una sola persona. Siempre estos anuncios trastornan, porque incomoda al religioso de esa época, no lo entiende porque es anuncio anticipado. Ahí tu respuesta: ¿por qué cuando tú tratas de hablarle esta palabra a la gente? Oído, yo le ministro a pastores, muchos pastores, que los respeto porque están interesados, hacen preguntas muy válidas, lo ven a través del internet y hacen sus preguntas válidas, y hay algunos que me confiesan: me interesa el mensaje, pero no sé ni cómo hacer la pregunta. No sé cómo manejar la pregunta de lo que yo quiero saber. Así de atrasadas están esta gente en cuanto al plan de Dios se refiere. Y por eso mucha gente, cuando tú tratas de compartir este mensaje con gente que van a otras iglesias, sean grandes o chiquitas, no te entienden. No te entienden. Estuvimos diciendo también que hay ciertos y determinados sucesos bíblicos que Dios los convierte como en fórmulas. Son ciclos
Ya te recuerdo esta declaración que manejamos muchas veces en el tiempo pasado, pero te la refresco. Lo que a mí me ayudó mucho hace algunos años atrás, cuando Dios me ministró y me dijo, si tú logras interpretar los símbolos, ellos te revelarán la verdad, porque el símbolo es más fácil de entender que lo invisible. Ciclos. Ciclos que se repiten. Estamos poniendo como ejemplo el ciclo repetitivo de Jonás, como Jesús lo usó para decirle a la gente, ustedes quieren entender lo que va a pasar conmigo, miren lo que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Como estuvo en el vientre de gran pez 3 días con 3 noches, así es necesario. Jonás, ciclos. Y hemos estado usando uno muy importante, que es el de Noé. Tuvimos un tiempo usando a Moisés con el pueblo, donde Dios dice, y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hemos estado mirando a todos estos artistas. Noé, la semana pasada le adjudiqué algo a Noé que no era de él, era de otro artista. Cuando Noé se emborrachó, pero después dije, pero entonces tuvo relaciones con la hija, ese no fue Noé, fue el otro artista, Lot. Pero bueno, me equivoqué de capítulo, de novela, de artista. Además, con los tiempos la mente a uno, y hay cosas que a uno se le pega. ¿Para qué tú miras para mí? Lee conmigo en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos 17. Y Efesios 1. O sea, un anuncio anticipado que el anuncio está ocurriendo en los tiempos tuyos y míos. Es el anuncio del Evangelio sempiterno. El que Dios estableció antes de la fundación del mundo, que es el único Evangelio que Dios respeta, oído, porque fue por el único que Él pagó un precio. Enséñame cualquier otra cosa por la cual Dios haya pagado un precio, ninguna. Ni en el pacto de Noé, ni en el de Jonás, ni con David, con nadie. Pero cuando Dios fue a establecer el Evangelio de la gracia, estableció eso pagando el precio de la vida de su Hijo. Y dice la palabra que ese Cordero estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Eso te dice a ti que así como el sacrificio estaba dispuesto antes de la fundación del mundo, el Evangelio, el cual eso iba a servir de fundamento también. Ese es el Evangelio sempiterno que era antes de la eternidad. Dice la palabra, este es el anuncio que te estoy diciendo en los días tuyos. El Evangelio de la gracia es el que va finalmente a destruir a Babilonia. Ese es el anuncio de tus días. Ya a ti no te sirve como en los días del profeta Jonás. No, eso era para esa gente allá. Ya a ti no te sirve tampoco. Aquí la Virgen nace, dará luz. No, eso fue para otra gente. El anuncio que tú estás oyendo constantemente es ese. El anuncio del Evangelio de la gracia, el Evangelio sempiterno, que es el único que dice la palabra, que eventualmente va a sacar al pueblo de Dios de Babilonia. Gloria a Dios, yo lo creo. Ese es el anuncio que tú estás oyendo. Que la gente no muestre interés en él, eso no es problema. A Noé no le prestaron anuncio por 120 años. Sin embargo, él continuó hablando y diciendo el mismo anuncio
que siempre es anticipado. Y nos enseña la palabra que Dios, que me encanta eso, a mí me ministra mucho cuando dice, y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes de mayo, el día 17, en las horas de la tarde. Entonces, Efesios 1, verso 10, o 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Quiere decir que Dios está dispuesto a darnos a conocer el misterio de su plan. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, oído, el cual se había propuesto, no contó con nadie, en sí mismo. ¿Qué fue lo que se propuso él en sí mismo? ¿Y cuál es el misterio? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los ¿qué? De los tiempos. ¿Cuáles cosas iba a reunir? Las que están en los cielos con las que están en la tierra. Quiere decir que lo que estaba establecido se iba a manifestar en la tierra. Y eso le puedes poner tú, mira, un cuño. Que todo lo que Dios estableció hasta la última gota se va a manifestar en la tierra. Eso no lo detiene nadie, ni un Satanás, ni 15, ni 20, con los primos del Lucifer, con todo el infierno junto, con todos los demonios juntos. No lo detiene nadie. Hechos 17. Verso 22 hasta el 28. Este es uno de los héroes de la fe, Pablo. Solo, solito. Traicionado inclusive hasta por los apóstoles que anduvieron con Jesús. Los enemigos más grandes que tuvo Pablo fueron Santiago, Juan y Pedro. Después Pedro más o menos hizo así, dijo, bueno, espérate que Pablo habla cosas difíciles de entender, pero es así como él dice. Santiago fue el que nunca cuadró. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, esta gente tenían tantas marucas y tantas cosas y tantas dioses y tantas estatuas, que después que se cansaron de hacer todas las cosas que hicieron, dijeron, vamos a hacer una. Por si hay otro que se nos... Ya le hicimos a Apolo y a Apoliano y a San Judas y a este y al otro y al otro. Vamos a hacer uno, vamos a dejarlo sin cara y sin nombre. Por si acaso aparece uno, no se ponga bravo. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ay, qué maravilla. Estamos nosotros. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, grandes, ni chiquitos, ni regulares, hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas, ni es honrado por hombres, como si necesitase de algo. ¿Aló? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y que de una, oído, y de una sangre, ¿cuánta sangre? Una sangre, una, ha hecho todo el linaje de los hombres.
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Quiere decir que los tiempos tienen un orden ya prefijado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, oído, no está lejos de cada uno de ustedes. Qué rico está en nosotros. Gloria a Dios. Porque en Él vivimos. ¿Y qué? Y nos movemos. ¿Y qué? Y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Déjame llevarte a Isaías 54, vamos a tomarlo ahí. Vamos a compartir una cosita rica. Como va a ser una vez más el ciclo del hermano Noé, donde Jesús lo usó, y donde tenemos que prestar atención cuando Jesús dice, porque será como en los días de Noé. Entonces tenemos que abrir nuestra mente a entender que no solamente Él está hablando de un derramamiento de agua o de un diluvio, ahí hay otras cosas, cómo se comportaba la sociedad de aquellos tiempos. ¿Cómo se comportaba esa sociedad? ¿Qué estaba pasando? Oído, escucha, ¿qué pasó? ¿Y qué más pasó posteriormente a eso? Diga conmigo, los ciclos dicen señales. Entonces, si Jesús nos está diciendo, miren los días de Noé, es para que nosotros miremos e interpretemos los símbolos y nos sirvan como señales para los días de nosotros. Isaías 54, que el profeta hace mención de los días de Noé. Diga los días de Noé. En un verso, vamos a leer verso 7. Hablando Isaías, hablando Dios a través de Isaías, no hablando Isaías en forma de primera persona. Él dice, por un breve momento te abandoné. ¿Por cuánto tiempo? Breve. Pero te recogeré. ¿Con qué? Con grandes misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Oído, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Oído, vamos a entender esto, que es dos cosas. Es lo que está diciendo es, de la misma manera que yo juré que nunca más destruiría la tierra, de esa misma manera he jurado que no me enojaré contigo más ni te reñiré. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Los beneficios. Gloria a Dios. Porque los montes se moverán y los collados. Claro, este mensaje no aplica a una iglesia evangélica un domingo por la mañana, porque para poder llamar a la gente a que se mostrarle que Dios está enojado con ellos. Eso no aplica. Dios no está enojado contigo, no importa lo que tú hayas hecho anoche. El que está enojado contigo es el que tú perjudicaste con lo que hiciste. Dios no. Pero en la iglesia evangélica no te enseñan eso, no les conviene. Se les vacían las iglesias. Tienen que mantener a la gente bajo el complejo de culpa, donde la conciencia los acusa. Lo que hiciste, te vas al infierno, el diablo te agarra, viene el Señor y te queda, el anticristo te agarra, pasa al frente, reconcíliate con Dios. Entonces te están mostrando un Dios que no es el Dios que te habla la palabra, donde Él dice, de la misma manera que yo he jurado por mí mismo, que nunca más destruiré la tierra por agua, así mismo he jurado que nunca más me reñiré contigo ni
Porque esto me será como los días de Noé. Verso 9. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado. ¿Tú lo entiendes? Así es. Verso 9 otra vez. Porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado. Gloria a Dios. Que no me enojaré contra ti ni te reñiré más. Maravilloso. Gracias a Dios. ¿Mm? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará por nada. Gloria a Dios. Dice el que tiene misericordia de ti. Ya no es un pacto de agua, ya es sino un pacto de ¿qué? De paz. Gloria a Dios. ¿Mm? Isaías 44. Verso 2. Dice, así dice el Señor. 44:2. Así dice el Señor. Pregunta, ¿qué dice? Didi, ¿qué dice? Digo conmigo, ¿quién dice? Dice el hacedor tuyo. Gloria a Dios. Y el que te formó desde el vientre, ese es el que te va a hablar. ¿Mm? El cual te ayudará. ¿Mm? No temas, siervo mío, Jacob, además de Jacob, y tú, Jesurum. ¿Quién es Jesurum? El que hace justicia para justificar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si tú estás justificado, tú eres un Jesurum. Maravilloso. Gloria a Dios. A quien yo escogí. Tú no llegaste aquí por casualidad, sino yo te escogí para hacerte un Jesurum, porque yo soy tu formador y te conozco desde el vientre. Gracias. Por no adorarte. Porque yo derramaré agua sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. ¿Por aquí? Jesurum. Así lo creo. Jesurum. Viene en paralelo con aquello que dijo Joel, que trastornó a los religiosos de aquella época, de los días de Joel, cuando Joel profetizó. Un día te voy a hablar de lo que le pasó a Joel por hablar eso. Joel profetizó una barbaridad, un disparate. ¿Sabes lo que dijo Joel? En aquellos días, dice Dios, que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Entonces los judíos dijeron, ven acá, espérate. Aquí los únicos que tenemos derecho a eso somos nosotros, el pueblo de Israel. Y ya algún día te contaré lo que le pasó a Joel por hablar eso. Pero pasados 860 años, tenía establecido que Joel anunció que fue un disparate y una barbaridad, se cumplió. Y Pedro se paró de pie y dijo, estos no están borrachos, sino que hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos lo que dijo el profeta Joel, que él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Maravilloso. Representados allí más de 12 pueblos diferentes, incluyendo árabes, atenienses, que hablaron en esos idiomas los que estaban allí. Hebreos 11. Llévate esto en tu conciencia. Tú conoces el plan de Dios, llegas a conocer el tuyo. No te vuelves tan loco en la vida. Gloria a Dios. Aunque no sea una cosa que lo adivines, el mismo plan de Dios al tú conocerlo te arrastra. Así mismo. Encuentras el tuyo ahí. Amén. Así es. Pero no te quieras desligar
a buscar el plan de tuyo sin buscar el de Él. No va a funcionar. Sin mí nada podéis hacer. Hebreos 11:7. Pasan cosas indescriptibles, maravillosas, imposibles de creer cuando tú te dedicas a buscar el plan de Dios. Y Él te arrastra, Él te arrastra. Gloria a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, su generación. Ve, mira los días de Noé, míralo ahí, que aunque los hijos de Noé no eran gran cosa, sin embargo por Noé, Gloria a Dios. Creo, yo vivo a Dios. por Noé, en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Viste que ahí tampoco habla que se emborrachó? Quizás Pablo queriendo ponerlo le dijeron, cuidado con eso, que yo juré que nunca más me enojaría ni me reñiría. Ay, Señor, pero se emborrachó. Problema con la policía, no conmigo. Problema con el vecino, no conmigo. Problema con el hígado, no conmigo. Problema con el mal aliento, no conmigo. Problema con lo que gasta, pero no conmigo. Yo he jurado que no me reñiré ni me enojaré nunca más. Génesis. Pues diremos. Génesis 9. No debemos vivir muy ajeno a lo que está pasando, porque no es que a nosotros nos interese tanto las cosas así que pasan en cuanto a que nos metamos ahí, pero debemos tener una antena profética. Si hemos estado hablando, por lo menos aquí nosotros, y a las personas que nos sintonizan, de la confusión que hay a nivel general, moral, política, financiera, religiosa, etcétera. A mí se me ocurrió, o Dios me dijo que te lo dijera. Lo que más te convenga a ti, acomodarte a tu conciencia. Pero yo me puse a hacer más o menos un recuento fácil. Mira, hablando de la ciudad que nos compete a nosotros, no te voy a hablar de las cosas que han pasado así. En menos de un año, mira. En menos de un año, y lo que te digo es noticia. El que fue alcalde de Hialeah, Julio Robaina, arrestado. El alcalde de Miami Lake, arrestado. El alcalde del pueblo donde vive Rolando, Suibore, arrestado. El alcalde que hoy está en Hialeah, Carlos Hernández, bajo investigación del FBI, manejar con un tipo que está preso, que se llama Felipito, no sé qué cosa, una pirámide de préstamos al 38%. El de ahora. El Carlos Álvarez, y tuvieron que hacer un referendo para sacarlo, y lo sacaron. Porque una de las cosas que nadie se había dado cuenta, solamente una periodista que pasó por ahí se dio cuenta, que bajo el gobierno de este señor se habían comprado 400 carros nuevos de paquete y los tenían en un parqueo sin usar. Quiere decir que de alguna manera a alguien le convino comprar los 400 carros, y no hacían falta, y los tiraron ahí en un parqueo nuevos de paquete. Entonces, cuéntame tú a mí si no hay una política enorme. Creo que de Jonte pasó una cosa de mí que no la recuerdo.
Ahí tienes los votos falsos. A la única que agarraron fue a la pobre señora, a la boletera. Pero yo me pregunto una cosa, y yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber que esa señora no es política, que para algún político estaba buscando ella los votos falsos. ¿Cuáles políticos son? Ya ese caso se cerró, ya a ella le hicieron un negocio en la fiscalía, ella se declaró culpable, le echaron un año probatoria, ya no tienen derecho a cuestionarla para quién eran los votos. Para los votos que ella buscó, están ahora mismo en una de las ciudades. ¿Quieres otro escándalo? Tomás Regalado, el de Miami, que despidió al jefe de la policía, Espósito, porque el jefe de la policía decía que las maquinitas eran ilegales y el alcalde decía que no. Las quitaba y el alcalde las ponía. ¿Qué se descubrió? Que los dueños de las maquinitas colaboraron fuertemente con la campaña política del alcalde. ¿Quiere ver más escándalos que hay en El Doral ahora mismo? Donde el alcalde de El Doral, pastor evangélico por cierto, tiene una bronca ahí con el administrador que también es de la misma iglesia. Carolo. Y Carolo, el problema fue que Carolo dijo, no puede ser esto. ¿Cómo un señor que viene de Venezuela puede traer 20 millones de dólares a invertirlos en El Doral? Si ese señor puede sacar 20 millones de Venezuela, quiere decir que él tiene conexiones con el gobierno chavista, madurista, castrista. Porque yo que no estoy conectado en eso, aquí hay hermanos en esta iglesia que cosas a Venezuela y la venden, las cobran en bolívares y después tienen que pasarse 2 meses a ver si consiguen $1 en la calle. ¿Cómo estos sacan 20 millones? Ah, pero es que este señor que viene de Venezuela, los socios en el negocio de este señor son los hijos del alcalde del Doral. ¡Qué casualidad! Y ahora hay un escándalo donde Carolo dice, a mí me defiende Jesús. Y entonces dice Carolo, el otro, el Dios de él es el dinero, y esa iglesia donde él va, eso es una mafia lo que hay allá adentro. Que no te voy a mencionar la iglesia, pero es de los pastores que les gusta tener a los políticos metidos allí y eso. Entonces, eso es en menos de 1 año. No te estoy diciendo la historia de la Florida. En menos de 1 año. Entonces dime, confusión política, ¿la quieres más grande que nuestro gobierno está cerrado? Que cierren una dollar store no es nada. O que tú pases por ahí donde había una cafetera y diga close, no es nada. Pero el gobierno federal cerrado. Y no te voy a decir los escándalos evangélicos, porque a mí no me gusta hablar de eso, créemelo. ¿Para qué? A mí eso me molesta hablar de esas cosas. Es nauseabundo. Ahí están los señores políticos. Por eso cuando tú veas a un predicador, un pastor, haciéndole barra a un político, tú puedes estar seguro que el Espíritu Santo no está ahí. Bien, Génesis 9. Esto se lo en las noticias, que a mí no me vaya ahora la gente a echar el FBI atrás. Esto no es un secreto para nadie. Ni yo estoy chismeando aquí ni nada. Es para demostrar lo que venimos hablando. Génesis 9, vamos a leer. Verso 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes
exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco, tiéndase arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal, diga señal, del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Escriba por ahí, Sem quiere decir renombrado. Renombrado, uno que tenía un nombre lo volvieron a nombrar. Jafet quiere decir engrandecido. Y Cam, uno que está marcado. Sem, renombrado. Jafet, engrandecido. Y Cam, uno que está marcado. ¿Ya? Verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, desnudo, borracho. Y Cam, el marcado, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, renombrado, y Jafet, engrandecido, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Entiende señal? ¿Entiende señal? La sangre entre tú y Dios cubre tu desnudez. Yo lo creo así. Sin embargo, cada domingo en cada iglesia evangélica descubren la desnudez de la gente. Te muestran desnudo, acusan a la gente, los condenan. Para poderlos condenar y acusar tienen que mostrar su desnudez. Sin embargo, el orden de los tiempos nos enseña que posterior al pacto, posterior al diluvio, posterior a la indiferencia de la gente al mensaje de Noé, tan pronto Noé salió del arca, lo primero que hizo fue derramar sangre, hacer sacrificio, hacer un altar. Y lo posterior a eso es que la propia desnudez de Noé fue cubierta por sus dos hijos, por engrandecimiento y renombrado. Observa cómo ellos hacen. Así, mira. Allá viene el chismoso.
que quiere decir el marcado. Oye, allá papá se emborrachó y está desnudo ahí tirado. Yo lo vi, vengo a contarlo. Vengo a contar la desnudez de nuestro Padre. Renombrado y engrandecido, dice, no, porque Dios ha dicho que no iba a reñirnos más, ni se iba a enojar más con nosotros. Nuestro deber es cubrir a nuestro Padre sin verle la desnudez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate, mira, hicieron así, cogieron, caminaron de espalda, volteando el rostro, y cuando llegaron donde estaba el Padre, lo cubrieron, y después de cubierto, fueron y lo vieron. Cada domingo, en cada iglesia, en vez de cubrir a la gente, la desnudan. Entonces dime tú si no tiene razón ahí la palabra cuando dice que el pueblo de Dios está en Babilonia. Dice Efesios 4, verso 22. Conforme a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y con esto termino. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la verdad. Entonces tú quieres conocer el plan tuyo. Conociendo el de Dios, lo conoces mejor. Bien, vamos a declarar la palabra por estas finanzas. La semana pasada dimos una información, vino la inspección de los bomberos, como todos los años viene. Este año nos mandaron a hacer ciertas cosas. Ya el hermano Aldemaro muy diligentemente ha estado solito, podido llegar a ayudarlos a poner las luces de emergencia que pidieron, a poner unas cajas eléctricas que se están poniendo. Dijimos que no es cuestión de nosotros, que si no se recoge el dinero para los materiales, los bomberos no nos dejan abrir, y tenemos hasta el día 23 ¿de cuándo es? De octubre, para hacerlo. Una de las cosas que hay que quitar todas son todas las cortinas, porque eso dicen ellos que no puede estar así. Así que si usted no vino aquí la semana pasada y quiere colaborar de manera que un día usted llegue y no vea el letrero del bombero diciendo no se puede entrar, pues usted es parte. Si lo hizo la promesa la semana pasada, pues mire, como aquí doña Raquelín lo está haciendo, pues usted lo hace hoy para que el fuego no llegue muy lejos. Si no, pues tendremos que vivir en una estación. No quisiéramos que por cualquier cosita tenerla que vivir. Gracias. ¿Esto es de qué? ¿Los bomberos? Ok, bomberos. Bien. Bien, vamos a declarar la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a buscar tu plan, a entenderlo y entender que en eso podemos confiar, que tú no te tardas ni un segundo, ni te adelantas tampoco. Y que si nuestro plan está metido en el tuyo, junto con el tuyo, tú arrastras el de nosotros. Y eso podemos descansar y estar confiados. Te damos muchas gracias, declaramos que estas finanzas, Padre, así como el principio de la masa es santa, el resto de la masa también lo es, que podamos decir como decía el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, sino simplemente prosigo haciendo lo que me mandaste hacer. En el nombre de Jesús declaramos salud sobre algún achaque. En el nombre de Jesucristo. Amén.